Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy con mi Biblia abierta para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos ya muy cerca de lo que comúnmente se llama la Semana Santa. Y quiero hablar acerca de verdades que están en el Evangelio de Juan y no en los otros evangelios. El capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan fue lo que conversó Jesús y enseñó a sus discípulos en la reunión de celebración de la cena y el establecimiento del nuevo pacto. Esos 5 capítulos están registrados de lo que Jesús enseñó esa noche. Y quiero hacer un breve resumen de esos capítulos porque esas verdades que están en esos 5 capítulos no se encuentran en los otros evangelios. Y cuando yo estaba estudiando el Evangelio de Juan, me di cuenta de la importancia de esas enseñanzas de Jesús la noche que fue arrestado y que al otro día tenía que morir. Y les enseñó algunas verdades muy importantes que están registradas en el Evangelio de Juan. Para hacerlo a manera de introducción, quiero hablar las palabras que el Señor les dijo después de haber lavado los pies a sus discípulos. Dice lo siguiente, versículo 12, capítulo 13, versículo 12 en adelante. Después de lavar los pies, Jesús tomó el manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo al Señor y Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que lo mismo que yo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si ustedes saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Cuando yo leí esto, me di cuenta que el Señor Jesús les iba a enseñar algo muy importante, comenzando por el lavatorio de los pies. Eso no lo habían hecho ninguno de los maestros, ni los rabinos de su época, y Jesús lo hizo demostrando su humildad y la sinceridad de tratar a las personas. Las personas se deben tratar por igual, con respeto, pero también reconociendo las cualidades que cada uno tiene. Y Jesús lo hizo así con sus discípulos. Y Pedro, que quiso no dejarse lavar los pies, el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, dando a entender que todos necesitamos el mismo tratamiento. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, continuando esas enseñanzas, habló acerca de la presencia del Espíritu Santo, no solo con nosotros, sino en nosotros. Y habló acerca del Espíritu Santo, verdades que he estado enseñando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, los creyentes. El capítulo 14 es básico en esa enseñanza. Luego encontramos el capítulo 15 de Juan, donde Jesús habló acerca de la necesidad de permanecer en Él y puso como ejemplo el asunto de un árbol. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, dando a entender que esta es una relación de permanencia con Dios.
Y en el versículo 5 del capítulo 15 dice, si ustedes no permanecen en mí, no pueden hacer nada, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que nosotros debemos estar unidos a Cristo como las ramas están unidas al árbol. Y son enseñanzas muy prácticas y muy importantes porque es la necesidad de estar unidos con Cristo. Luego en el capítulo 16 nos vuelve a hablar acerca de lo importante que es el Espíritu Santo en la vida nuestra. Porque el Espíritu, dice él, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Pero si me voy, se lo voy a enviar. Y cuando Él venga, entonces les va a redarguir o los va a convencer de su pecado, de justicia y de juicio. Y empieza a enseñar cosas importantes acerca del Espíritu Santo. Y en el capítulo 17, él enseña acerca de la oración, porque no solamente ora, sino que enseña acerca de la oración. Y para mí esa oración de Jesús es muy importante. Y quiero mencionarla de una manera muy rápida, porque son varios versículos de ese evangelio. Y dice en el capítulo 17, en la oración de Jesús está dirigida en 3 partes. Es una oración que se llama de intercesión. El asunto es que el Señor intercedió y de acuerdo al capítulo, primero oró por él. Los primeros 3 versículos son a favor de él. Termina con el versículo 3 diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y él había dicho que la hora ha llegado cuando el Hijo de Dios tenga que ser glorificado con aquella gloria que tuvo en el principio. Así que la oración, los primeros 3 versículos, son una oración de gratitud hacia el Padre por parte de él. Del versículo 4 en adelante, está hablando u orando por sus discípulos. Y ahí en el versículo 6, él comienza a decir, he manifestado tu nombre a aquellos que el mundo me diste. Está hablando de la oración por sus discípulos. Del versículo 1 al 5 es por él. Del versículo 6 hasta el 19 ora por sus discípulos y por la unidad de la iglesia y por todo aquello que los discípulos debieran hacer. Pero del versículo 20 en adelante ora por todos los que han de creer por la palabra de los discípulos. Es decir, que la oración es tan poderosa que ora por nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Y voy a leer el versículo 20, que es muy importante. Dice, pero no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando uno analiza este versículo, Jesús está orando por sus discípulos, pero también está orando por los que han de creer por el ministerio de los apóstoles. Y ya han pasado más de 2000 años y esa oración todavía sigue siendo efectiva. Así que cuando nosotros miramos la oración de Jesús, tiene 3 partes: oración por él, oración por sus discípulos y oración por los que han de creer, es decir, por nosotros. Todas estas enseñanzas están en esos 5 capítulos de Juan y no en los otros evangelios. Por eso quise hacer énfasis en la importancia de leer esos 5 capítulos para saber lo que Jesús enseñó a sus discípulos la noche que fue arrestado y entregado a sus enemigos y al otro día moría por nosotros. Qué interesante conocer estas verdades y no solo conocerlas, sino empezar a entender y a vivir lo que el Señor nos enseñó. Espero que Dios les bendiga de una manera muy especial y estaremos en estos días meditando
para enseñar lo que significa la verdadera redención. Que Dios les ayude y nos acompañen en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.